Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores, editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y comencemos este video con un dato bastante duro. Cada 5 segundos en alguna parte del mundo, un niño pierde la vida a causa del maltrato. Y lo más, desgarrador de este dato es que ese maltrato o ese abuso que recibe el niño viene por parte de un familiar cercano, principalmente del padre o la madre. Y un dato aún más desesperanzador es que en países como México no solamente es común, sino que es hasta celebrado el hecho de que un padre golpea a sus hijos como correctivo, ya que con eso se piensa que lo está ayudando a convertirse en un ciudadano ejemplar. Pero las estadísticas dicen otra cosa, ya que los niños que sufren este tipo de maltrato tienen muchas probabilidades de que al crecer se conviertan en padres golpeadores y así repetir el ciclo de manera indefinida. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Pues porque justamente va por este tema el libro que se va a reseñar el día de hoy. El Cuartito, Memorias de un niño maltratado, del autor Fidel López. Antes de iniciar con la reseña, quiero hablarles un poco acerca del autor. Fidel López es originario de la ciudad de Mazatlán, en Sinaloa, y actualmente vive en la ciudad de Guadalajara. A sus 68 años de edad ya está jubilado, pero él tiene especialidad médica en anestesiología. Ha publicado solamente el libro que se va a reseñar hoy, El Cuartito, Memorias de un niño maltratado, porque él vivió en carne propia este tipo de situaciones. Y por ello también tiene la intención de presentar una iniciativa para que en México se construya el primer hospital que atienda a niños que padecen el síndrome del niño maltratado. Como se pueden dar cuenta, es una persona bastante preparada, con un corazón muy noble y que tiene la intención de ayudar a aquellos que por desgracia están desprotegidos al parecer de las situaciones y las calamidades que sufren en sus propios hogares. Y ahora sí, sin más, vamos entrando a la reseña. El Cuartito es una historia autobiográfica. Lo que el autor narra aquí son vivencias que él mismo experimentó. Pero, ¿de qué va? Pues bueno, en un inicio conocemos a Filuchis, un niño de 4 años que vive feliz, quitado de la pena, en un paraíso en Mazatlán, abrigado por su madre, su abuela, sus tías, sus primos, en un lugar paradisíaco. Él no se preocupa por nada, es completamente libre de hacer lo que quiere y nadie le dice no, nadie lo retiene. Al contrario, lo abrigan y lo protegen. Pero un día eso cambia, porque hace acto de presencia un hombre que se hace llamar Tarso. Se presenta como su padre y como tal, decide llevárselos a vivir a un lugar diferente, a una ciudad fronteriza, a Tijuana. Filuchis, al llegar ahí, se emociona porque ve que van a vivir en una casona enorme, con un patio gigantesco, pero, oh decepción, el lugar en el que realmente van a convivir o coexistir o sobrevivir los siguientes años es un cuartito demasiado pequeño, y de ahí el título del libro. Lugar que se convierte en una cámara de torturas para él y para su hermano Jorgito, ya que cada tarde que Tarso llega al hogar, todo se convierte en miedo, porque este hombre, al primer pretexto que le den, reacciona de manera violenta y se ensaña con los niños, especialmente de Jorgito, el cual, por desgracia, padece de enuresis. O en otras palabras, no controla su vejiga mientras duerme, se hace pipí en la cama. Y esto despierta la ira del hombre. Ese es uno de los motivos por los que Jorgito se convierte en la víctima favorita del Tarso para descargar toda su ira, hasta que, en palabras de Filuchis, se cansa de golpear. Otra cosa que desespera a este hombre es que Jorgito no avanza en la escuela. Jorgito no hace sus tareas, pero él recibe esa parte de la violencia física,
pero la violencia psicológica y verbal recae directamente en Filuchis, que ocasionalmente también recibe sus tundas, pero la presión que él recibe por ser el mayor, que tiene que cuidar a su hermano, atender la casa, atender a las mascotas que ocasionalmente van a llegar al hogar, el tener que trabajar desde temprana edad para sostener sus estudios, porque el hombre no sabemos realmente a qué se dedica ni qué hace, solamente se desaparece, llega después de algún tiempo, golpea o se queda y se convierte todo en un caos dentro del hogar, que pues esa presión la carga durante toda su infancia y toda su adolescencia. En este libro, pues además de encontrar esta cuestión de la violencia hacia los infantes, también encontramos una reflexión que plantea el autor, y que es una reflexión que, según las palabras del texto, se planteaba desde que era un niño muy pequeño. O sea, ¿por qué un hombre como Tarso se ensaña de manera tan violenta con un niño? Él nunca nos da la respuesta, pero ocasionalmente, conforme va avanzando la historia y conocemos más acerca del Tarso, pues comprendemos que no es un hombre de bien como se lo quiere hacer ver su mamá. De hecho, ella, Morena, cada vez que ve que el esposo arremete contra uno de sus hijos, ella se mantiene aparte, callada, contemplativa, sumisa, abnegada. Y cuando ellos le cuestionan el porqué de esa violencia hacia ellos, lo único que la madre dice es por su bien. Su padre es un hombre bueno, obedézcanlo, no lo hagan enojar y verán que no pasa nada. Pero sin importar el esfuerzo que Filuchis ponía para que el hombre no se saliera del control, pues cualquier pretexto, les menciono, bastaba para que él arremetiera contra estos dos niños. En este libro, el autor plantea lo que es toda su infancia y parte de la adolescencia. Vamos viendo cómo es la dinámica en su casa, en la escuela, año con año durante cada ciclo escolar, hasta que termina la secundaria y finalmente toma una decisión que cambiaría el resto de su vida. Así que este libro a mí me tocó fibras muy personales porque pues México. En mi hogar también se vivía cierto ambiente de estrés y miedo a los golpes que proporcionaban los jefes de la casa. Pero comparado con lo que menciona en este libro, pues me doy cuenta de que hay situaciones y que se están dando todo el tiempo que superan incluso la imaginación de aquellos que dicen mi vida fue dura. Y ahora sí, habiendo hablado de lo que contiene este libro, vamos pasando a las cosas buenas y a las debilidades que le encontré por ahí, que aquí sí les voy haciendo un spoiler de eso. Batallé bastante para terminar este libro, pero más adelante les voy a decir por qué. La primera fortaleza que debo de mencionar aquí es que desde el primer momento el autor deja muy en claro cuál es el rol que desempeña cada miembro de la familia, o en otras palabras, nos deja muy en claro cuál es la dinámica familiar. Tenemos a 5 integrantes, que es Filuchis, el hermano mayor, y en el cual recaen todas las responsabilidades. Tenemos a Jorgito, el hermano menor, que es un niño con problemas de aprendizaje y que esa es una de las causas por las cuales el padre se ensaña tan duro con él. Y hablando del padre, Tarso, desde el momento en el que aparece, se percibe como esta figura de poca paciencia y violento, pero conforme va avanzando la historia, también nos damos cuenta de que es un baquetón y mantenido. Luego tenemos a Morena, que es la madre de familia, una mujer callada, abnegada, sumisa y bastante resiliente. Y el último integrante de la familia es Lucerito, la hija más pequeña de la familia. Y es el único miembro al que Tarso demuestra verdadero afecto. De hecho, hay partes en el relato en donde Filuchis se pregunta por qué tanto odio y por qué se ensaña tan duro con nosotros y por qué tantos besos, caricias y apapachos
para Lucerito. Y esta dinámica la maneja muy bien desde el inicio y no quita el dedo del renglón en ese aspecto. Desde que comienza el libro hasta que termina, sabemos exactamente cuál es el rol que desempeña cada miembro que vive en el cuartito. El segundo aspecto que debo de mencionar aquí es que cada vez que menciona a una nueva persona en el libro, no les quiero llamar personajes porque pues bueno, está basado en la vida del autor. Cada vez que una persona nueva aparece en este relato, pues sabemos exactamente cuál es el impacto que esta persona tuvo para el desarrollo de este niño y adolescente que conocemos a lo largo de la historia. Por mencionar solamente un par, tenemos a Doña Petra, que es la dueña de la casona. Una mujer bastante enérgica que habla inglés y español, tiene su televisión, pero se convierte, digamos que en la principal fuente de ingresos de Filuchis cuando era niño porque era su mandadero. Pero también es la única mujer con la que él se siente libre de hablar de cualquier cosa. En otras palabras, es su confidente. Y la relación que hay entre Filuchis y Doña Petra realmente en algunos puntos se siente muy enternecedora porque te das cuenta de que mientras en su vida o en el lugar donde él vive adentro del cuartito se vive un infierno, pues Doña Petra es un lugar seguro al que él puede recurrir cada vez que lo necesita. Otro personaje que menciona constantemente y que es importante para conocer no digamos el desarrollo físico sino emocional y romántico de Filuchis es una jovencita llamada Preciosa, que es la que atiende la tortillería. Cada vez que él ve a Preciosa se hace pajas mentales y después literales. Ella se convierte, digamos, como en su modelo perfecto de mujer. Él está obsesionado con Preciosa. Y así, conforme va avanzando la historia, vamos viendo que se mencionan ciertos personajes, como por ejemplo las Buelna, que también lo mandaban a que les hiciera favores o que fuera a la tienda, esto, aquello. Luego va mencionando a cada uno de sus maestros y vemos el impacto que tuvo cada uno de ellos en su vida. También conocemos a personas que ocasionalmente le daban trabajo, compañeros de escuela, pero cada personaje que aparece deja una marca en Filuchis y en su desarrollo. Y eso está muy bien. Una tercera fortaleza que tiene este libro es que el autor adapta el lenguaje que utiliza en la narración de acuerdo al lugar en el que se desarrolla. Les voy a decir a qué me refiero con esto. Los primeros años de su vida, él los pasó en Mazatlán. Y en esa parte del libro donde narra sus experiencias de su primera infancia, emplea palabras como buki, leve o como él decía que solía andar siempre en puro calzoncillo corriendo por las calles, le apodaban el bichi, o sea que andaba desnudo, literalmente. Y cuando se va la historia a Tijuana, él mismo dice, ahí los plebes son morros. Y empieza a manejar el lenguaje y el bagaje que se maneja en esa zona del país. Y es algo, pues digamos que a mí me pareció muy interesante, porque te ayuda a ubicarte realmente en la realidad de la sociedad en la que Filuchis está interactuando. Otro aspecto a señalar aquí es la manera en que el autor divide sus capítulos, ya que en cada uno de ellos, bueno, a excepción de los primeros dos que narra cómo era su vida en Mazatlán o en la zona donde él vivió también en Guaymas, pero a partir de que llega a Tijuana y entra a la escuela, cada capítulo abarca un ciclo escolar, lo cual te ayuda a ubicarte en el momento y las necesidades que había en cada año de su vida. Creo que nosotros cuando éramos niños también nos pasaba eso. No medíamos el tiempo del 1 de enero al 31 de diciembre. Nosotros medíamos el tiempo de cuándo iniciaba el ciclo escolar y cuándo terminaba. O al menos eso me pasaba a mí y eso me hizo sentir identificado un poco aquí. Él narra eso, cómo inicia el ciclo escolar, conoce a sus maestros, desde un principio sabe cómo va a ser la dinámica del año, de sus compañeros, de esto, aquello, pero bueno, la ventaja aquí es que como se va año con ciclo escolar, pues las experiencias que te va presentando evolucionan conforme avanza también en sus estudios. Y hay cosas que, pues digamos, y lo que decía hace un momento de los personajes, hay cosas ahí que dan en el clavo
porque con cada maestro que él conocía llegaba un nuevo reto a su vida. Entonces, el presentarlo de esta manera, dividir los capítulos por grado escolar, la verdad me pareció muy inteligente por parte del autor. Y aquí es donde inicia la parte incómoda del video. Hace un momento comenté que me costó mucho trabajo terminar este libro. Estuve a punto de abandonarlo, cosa que por lo regular no me sucede. Pero es que aquí hay varias cosas que, no sé, llegando más o menos a la mitad, yo dije, ya hasta aquí aguanté. Pero bueno, respiré, puse en práctica la resiliencia y seguí adelante. Pero a ver, ¿cuáles fueron estas cosas? Lo primero que debo mencionar es la ortografía y la edición. Es un libro bastante descuidado en ese aspecto. No sé qué fue lo que pasó ahí, si el editor no se percató, si él el autor al recibir el libro de regreso después de la corrección de estilo ya no lo revisó, no sé, pero es una cosa exagerada de errores ortotipográficos que hay en este libro. Abre preguntas y ya no las cierra. En ciertas oraciones pone comillas al inicio y ya no las cierra. Pone punto y seguido y no utiliza mayúsculas, o ignora el punto y luego inicia con mayúsculas. Hay nombres de ciudades o personas o apellidos de personas que están escritos en minúscula. Faltan muchísimos acentos. Hay guiones mal ubicados. Diálogos que no tienen guión. Texto descriptivo con guiones. Es un caos la ortografía de este libro. A un inicio no es tan marcado, pero no sé cómo fue el proceso de redacción del autor, que conforme más avanzaba, más errores ortotipográficos se producían. Y esto, al llegar a la editorial, pues al estar así de cargado, realmente no sé qué sucedería ahí, porque es de la editorial Proyección Literaria, yo publico ahí, y sé que el corrector de estilo que tienen, pues sí, se pone a hacer su chamba, luego se lo mandan a uno para que lo cheque, ya uno da su visto bueno, y se regresa a la editorial para que se imprima. Aquí no sé qué pasó, pero realmente la edición y la ortografía de este texto sí llegan a sacar de quicio. La segunda cosa que me provocó ese sentimiento de ya no puedo es que el libro es muy, pero muy repetitivo. No en la trama, sino en las frases, los hechos, las situaciones y las palabras que describe el autor o que emplea el autor. Te da una descripción de un personaje en un capítulo y cuando vuelve a aparecer, incluso en el mismo capítulo, te vuelve a dar la misma descripción. Cuando hace mención de alguna persona, no sé, es una letanía de adjetivos antes de llegar a sí, era él, como por ejemplo con Preciosa, su amor platónico de la infancia. Pone un montón de adjetivos: la hermosa, ilustre, inspiradora, cautivadora, única, bella. Sí, era preciosa. A ver, ¿por qué no dices la bella preciosa y ya? O la encantadora preciosa. No, es una letanía así de larga muchas veces y de manera bastante constante. Es más, se los voy a poner así: si adquieren este libro y quieren hacerlo divertido, agarren una botella de tequila, arrímense un caballito y cada vez que repita lo siguiente, échense un shot. Cada vez que llegue Tarso al cuartito y diga que se apareció con su semblante gris, frío, indiferente, échense un shot, porque cada vez que aparece Tarso hace esa descripción. O también con Tarso cada vez que llega. Cada vez que repita que llega con su chamarra en mano, con su chamarra en el brazo, periódico en mano, con su tejana y su inseparable bolsa de pan dulce, échense otro shot. O cada vez que menciona a Doña Petra, échense también uno cada vez que mencione que lo manda a comprar sus cigarros dominó cortos sin filtro. No sé, son demasiadas las cosas que repite una y otra y otra y otra y otra vez,
que se hace cansado. No sé, yo sentí en cierto momento que me estaba tratando como tonto, o sea, como de que si no me lo repetía 5 veces en el mismo capítulo, no me iba a acordar de que su padre era duro, frío, inexpresivo y gris. Sí, me sacó un poco de quicio esa parte, así como me sacó ahorita. Otro aspecto que debo mencionar aquí, va a ser larga esta parte, váyanse preparando, es que la historia está por todas partes en todo momento. Comienza un capítulo y dice, por ejemplo, no sé, bueno, comienza de una manera, pero de repente, pum, ya se fue otra cosa, y te empieza a describir una situación diferente, dejando empezada, o pudo haber terminado lo que estaba planteando al inicio, pero en lugar de continuar con consecuencias de eso que estaba describiendo, no, se va a otra cosa completamente diferente, luego brinca a otra, luego a otra, luego a otra, y es un mar de situaciones muchas veces inconexas o incoherentes que te sacan de la lectura, porque de repente puede estar hablando acerca de cómo la vida en la escuela es dura porque no está entendiendo nada, para ¡pum! Esa tarde Jorgito fue víctima de otra putiza. A ver, espérate. Me estabas hablando de esto, ¿por qué de repente brincas a esto otro? Incluso hay ocasiones en las que proyecta cosas del futuro como si estuvieran sucediendo en ese momento, y luego retoma el momento y te quedas así como de, a ver, ¿qué pasó? Porque, por ejemplo, puede llegar a mencionar, perdón, no lo tengo aquí grabado de memoria, puede llegar a mencionar de que, bueno, sí hay una cosa que me acuerdo, que llega a la casa de un abogado acerca de que su mamá trabajaba con él, y ahí conoce lo que era la Navidad y las comidas, esto, aquello, y empieza a hacer una proyección a futuro de esa situación, y luego se regresa a cómo es la vida en la Navidad en el cuartito. Pero ya lo que planteó a futuro ya te hizo sentir como que avanzó y luego se regresó. Y después ya no tiene consecuencia, así como de que, digamos, que dijera, voy a plantear esto para en 2 o 3 capítulos más adelante retomarlo y que el lector se acuerde. No, lo deja completamente olvidado. Y los capítulos se sienten demasiado largos, de hecho hay unos que son muy largos, porque no se siente una ruta de aquí inicia el capítulo, nos vamos a ir por aquí, bueno, aquí va a pasar esto, aquí aquello, pero al final vamos a converger aquí. No, sino que se siente que se fue por aquí, luego por allá, luego por allá, luego por allá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y cuando terminamos estamos en un punto diferente. Y eso también, esa fue la principal cuestión por la que yo dije, ya, hasta aquí, en cierto momento. Otro aspecto para mencionar aquí, y que tiene un poco de relación con lo anterior, de estas, digamos, historias secundarias que de repente hacen que se vaya por la tangente en algunos capítulos, es que hay algunas situaciones a las que dedica bastante tiempo para describir qué era lo que estaba pasando, pero al final no repercuten para nada en el desarrollo de la historia que nos está contando. Filuchis es exactamente el mismo al inicio y al final, o si esto tiene repercusión es tan pequeña que a lo mejor en una descripción de un párrafo se hubiera podido evitar páginas enteras. Por ejemplo, cuando hay elecciones, ya sea en el estado o en el país, dedica muchísimas páginas para hablar acerca de los candidatos, de quién tenía el apoyo, de cómo fueron las votaciones, de cómo un candidato ya las tenía ganada y otro se lo quitó. Se meten en unas cuestiones tan de política que yo siento innecesarias por el tema central de su historia. Ahora, si esto hubiera sido un motivo de arranque de violencia del Tarso hacia sus hijos porque él es político acérrimo de tal partido, lo hubiera entendido, pero no hay nada de eso. Otra que menciona aquí es el Mundial de Fútbol. Se avienta páginas enteras hablando de los partidos con lujo de detalle, los futbolistas que participaron, cuántos goles metieron, quién ganó, y para lo único para que sirve esa descripción del mundial es para hacernos saber que toda la gente estaba obsesionada con el mundial y que incluso el día que fue la final no hubo clases en la escuela. Y así como se los acabo de decir, pudo haberlo manejado en un solo párrafo, haber hablado de esa situación que momentáneamente cambió la dinámica social, pero que no tuvo ninguna repercusión directa para Filuchis, para su hermano y para la dinámica que se vivía dentro del cuartito. Un último aspecto que quiero mencionar en este apartado es que
igual relacionado con lo anterior, ese exceso de información innecesaria acerca de lugares, sucesos, personas, la dinámica social, o sea, toda esa información que te da de más y que resulta innecesaria para la historia, hace que, aparte de que se sienta demasiado larga, al final el mensaje que quiere compartir se diluya. Uno esperaría que al hablar acerca de niños maltratados y de que es una experiencia que él vivió, se sienta pues descarnada o a lo mejor esperanzadora, porque a pesar de todo eso, él logró salir adelante, logró estudiar, se convirtió en un anestesiólogo. Pero desgraciadamente el mensaje no llega a cuajar nunca. Hay pinceladas por aquí o por allá, sobre todo en algunos momentos en los que Filucci se piensa para él mismo si realmente esta es la mejor manera de criar a un hijo, si esos golpes realmente los va a convertir en mejores personas. Cuando ve que hay cariño hacia su hermanita, él dice, a ver, pero ¿por qué a mí no me dan ese cariño? O sea, ¿por qué los niños no somos apapachados y mimados como Lucerito? O sea, esas pinceladas están por ahí, pero al final, por lo mismo de que es una avalancha de información inconexa a veces y que no aporta para nada a la trama principal que él quiere contar, pues lamentablemente no es tan contundente como se esperaría que hubiera sido. Y para finalizar este video, ¿qué sensación me deja al final este libro? Pues que sí pudo haber sido mejor, mucho mejor. Siento que le hizo falta que se le trabajara en el estilo narrativo, porque se siente en ocasiones muy básica o muy pobre la manera en que el autor redacta lo que quiere contar. Hizo falta que le dedicaran tiempo a la edición, a la ortografía, que quizás el autor lo hubiera retomado y hubiera analizado qué cosas sí le aportaban a la historia, qué cosas a lo mejor podía omitir o reducir. No sé, siento que le faltó trabajo, mucho trabajo. Y es una pena porque yo realmente tenía muchas ganas de leer este libro y mis expectativas estaban por los cielos, porque yo conozco al autor personalmente, hemos platicado un par de veces. Yo estuve ahí la primera vez que él habló de este libro en una reunión de escritores de proyección literaria, y al escucharlo narrar esa experiencia tan personal, tan delicada y tan única, yo me quedé así como de wow, yo quiero leer ese libro. Se lo compré hace un año y lo tuve guardado porque quería dedicarle tiempo y compromiso, porque para mí o desde mi perspectiva yo decía, este libro es un ejercicio muy personal del autor, es un tema muy delicado y se nota que tiene pasión por la escritura, pero al llegar el momento de leerlo, pues digamos que todas esas expectativas se me vinieron para abajo y terminó dándome un golpe algo duro al momento de leerlo. Pero bueno, esa es mi opinión, esa es mi perspectiva. Si ustedes quieren darle una oportunidad a Fidel López y leer El Cuartito, aquí abajo les voy a dejar unos correos electrónicos que me compartió el autor para que se pongan en contacto con él y le pregunten cómo pueden adquirir una copia. Porque recuerden que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.